¿ok? Entonces, este era el archivo que estábamos usando. Como les digo, vamos a ver la parte de creación de láminas y cómo montamos esta información que ya tenemos lista aquí, cómo hacemos para montarla en una lámina y que se vea presentable. Vamos a ver, estas láminas, como les decía antes, tienen ciertas dimensiones que ustedes van a escoger según lo que ustedes necesiten. Ahora, ¿cómo hago yo para hacer este cajetín? Simplemente con los comandos básicos, ¿verdad? Utilizando el mtext, el estilo que ustedes deseen ponerle. Y lo que lleve aquí, sí les recomiendo que lo básico sea el contenido de la lámina, el nombre de la persona que está a cargo de esto, la fecha, la escala y nada más. Más allá de esto, ya es cuestión de cada persona o de lo que estén solicitando. Hay personas que les gusta, hay clientes que les gusta que le ponga quién es el cliente, ¿verdad? Específico. Entonces se les ponen por ahí, igual logos de empresas, etcétera. Y cosas más allá que ustedes pueden poner, pero lo básico sí tiene que ser esas cosas que les acabo de mencionar. ¿Ok? Recuerden que cuando nosotros vamos a plotear, lo principal es la parte, primero, del montaje en el layout y de segundo, generar los parámetros para poder hacer el ploteo de la lámina. Dentro de los parámetros, yo lo tomo como un subproceso, por decirlo así. Dentro de los parámetros para poder generar la lámina también, para poder plotearla, está la parte de las calidades de línea, ¿verdad? Entonces, creo que por aquí tengo, vamos a ver. No tengo esa información aquí. Bueno, no importa. Si quieren me dan un segundito para descargarle nada más una información que tenías para enseñarles, que es esta parte del plot. No es nada del otro mundo, yo creo que ustedes igualmente ya lo conocen un poquito, ¿verdad? Pero siempre es importante recalcarlo. Siempre es importante recalcar la parte de comandos esenciales, de acotación y de impresión. Sí, por acá entonces, ya lo tengo aquí. Antes yo utilicé algunos comandillos básicos, ¿verdad? Que es, por ejemplo, y se lo pongo aquí, no lo vamos a ver en la clase así como mucho, pero es se los voy a subir en mediación para que lo tomen en cuenta y puedan acordarse un poquito de esto. El uso de el snap, que recuerden, están viendo en este momento la diapositiva, sí. Alguno que me diga si están viendo la diapositiva. Sí, profe. Gracias. Entonces, los comandos OSNAP que son importantísimos. Ayer algunos me preguntaban, digamos, cómo unían los puntos. Recuerden que tienen que tener activados ciertas cosas. Si van a unir líneas, tienen que tener activado el endpoint. Si van a unir puntos de civil, tienen que tener activado el no para que les agarre el puro centro del punto. Si van a unir, por ejemplo, centros de círculos, tienen que tener activado el center. Si van a simplemente ponerse sobre una línea muy cercana, van a tener que tener activado el nearest. Si van a necesitar que sea la intersección entre dos líneas, intersection. Si van a necesitar el punto medio, midpoint. Esto, los comandos OSNAP son fundamentales y de hecho es como el uso común y corriente todos los días de ellos, porque sin ellos cuesta mucho pues hacer las cosas. Ustedes saben que estos comandos OSNAP están en el menú de aquí abajo,
¿verdad? De la pantalla, donde hay un cuadradito con un cuadradito más chiquitito. Esos son los comandos OSNAP y si le apretan a la flechita, ahí los van a poder encontrar. Si está con un check, los están usando y si no, no los están usando. De igual forma, el Ortho Mode, si quieren hacer líneas rectas, como para hacer el cajetín, por ejemplo, si lo tienen activo, entonces él simplemente va a hacer las líneas ortogonales, ¿verdad? En 0, 90, 180, 270, ¿verdad? Esto es más o menos cómo funcionan los comandos OSNAP, las diferencias entre línea y polilínea. Recuerden que si ustedes utilizan en su dibujo polilíneas, las polilíneas van a ser una línea completa junta y si utilizan líneas son pedacitos o segmentos de línea pegados, pero al final, ¿a qué me refiero con esto? Si yo utilizo polilínea, aunque haga este tipo de cosas, siempre es una sola entidad. Pero si yo utilizo el comando line, cuando hago este tipo de cosas, son elementos por separado. Entonces, existen estas dos formas de hacer las líneas y esta es la diferencia entre una y otra. De igual forma, ahora cuando hicimos la superficie, introdujimos un tipo de línea más, por decirlo así, que era la 3 de poli, que la 3 de poli funciona como una polilínea, pero utiliza las elevaciones de los elementos que está dibujando. ¿Cuáles son otros comandos básicos que yo les comento por aquí que se tratan de recordar? El círculo, que la abreviatura es C, move, que la abreviatura es M, rotate, que la abreviatura es RAW, offset, que la abreviatura es O, copy, la abreviatura es CP, explode, que la abreviatura es X, join, la abreviatura es J, extend, que la abreviatura es EX, hatch, que la abreviatura es H, align, que la abreviatura es AL, y trim, que la abreviatura es TR. Block, para hacer un conjunto de entidades solas en una sola, que es el comando BL, y de los más importantes para mí, crucial, el comando MO, que es el de Properties. En las propiedades usted puede hacer muchísimas cosas, entonces es como uno de los comandos que parecen ser los más sin gracias, pero de los que más utilizamos todo el tiempo. Regen, si quieren SRE, si quieren regenerar su dibujo, porque tal vez no ven actualizada alguna cosa que ustedes ya hicieron, Regen les ayuda a regenerar. El comando Match Properties, MA, que copia las propiedades de una entidad a otra. Y listo. Estos serían como los más básicos para mí y que son uno de los que utilizo muchísimo, muchísimo en el día a día, ¿verdad? Les subo esta presentación ahorita para que los tomen en cuenta y los estudien por si no los tienen por ahí mapeados. Otra de las cosas que es muy importante es la parte de acotación y escalado, ¿verdad? ¿A qué me refiero con la parte de acotación o anotación? También se le dice annotate dentro del Civil o el CAD. Es la parte de poder obtener las dimensiones. Entonces, ¿por qué les digo eso? Porque cuando vamos a hacer una lámina o cuando estamos simplemente haciendo cosas en general, necesitamos acotar dimensiones reales, ¿verdad? No vale hacer una línea que en la realidad de su CAD, por así decirlo, que en su dibujo sea de 5 metros y que ustedes pongan simplemente una dimensión para decir, esto va a medir 2 metros en la realidad. Así no es, tienen que verdaderamente lo que está en el dibujo es lo que ustedes ponen en las cotas. Entonces, hay diferentes cosas dentro de la anotación, que son la acotación, las flechas, las tablas y los textos, ¿verdad? Lo primero son las medidas de acotar, que son las de dimension, ¿verdad? O dimension, como los que lo quieran ver. Y los tipos son lineal, angular y radial, ¿verdad? Lineal es solamente cotas completamente
tanto en horizontal o en vertical. Vean que aquí si tenemos una distancia que es inclinada, con las cotas lineales no lo va a tomar. ¿Cuáles utilizamos si son distancias inclinadas? Por aquí las tengo, vamos a ver si lo tengo por aquí. No, no lo tengo por aquí. Pero si son inclinadas, vamos a utilizar una que se llama angle. O vamos a ver si lo veo por acá fácilmente para enseñárselos. Por aquí está dimension, ¿verdad? Y aquí pueden encontrar todas los tipos de cotas, que son lineales, alineadas, que son las que está pensando ahorita, que nos dice cuáles son esas distancias inclinadas, las angulares, para medir arcos, para medir radios, para medir diámetros, para medir coordenadas, etc. Y esas son las que vienen dentro de esta presentación, ¿verdad? No nos vamos a detener mucho en esto, como les digo, nada más quiero que lo recuerden. Los estilos de cota siempre se pueden cambiar, al igual que como lo vimos para estilos de cualquier perfil o de cualquier alineamiento, los estilos de cota siempre se pueden cambiar y lo pueden hacer dentro de esta parte de Dimension o en donde dice aquí en Dimension o aquí en donde están los estilillos aquí, pueden cambiar algunas cosas o poner el comando dim style. Y ahí les va a salir, vamos a ver si lo pongo aquí, dim style, y aquí les va a salir, por ejemplo, todas las opciones para que ustedes puedan cambiar según ustedes quieran. Esto es importante para el trabajo del día a día y por eso se los nombro, ¿verdad? Porque son cosas que constantemente estamos necesitando. El valor de esta distancia, ¿cuál es la distancia aquí? ¿Cuál es la distancia aquí? ¿Cuál es el ángulo que hay entre estos dos? ¿Cuál es, verdad? Todo ese tipo de cosas lo necesitamos muy sencillo dentro del día a día, entonces es importante que se los refresque un poquito nada más para que sepan que existe y que está por ahí y que no solamente se puede utilizar en AutoCAD, sino que también en CivilCAD. Vean que todos los menús, eso es algo que tienen que notar, que todos los menús inmediatos del AutoCAD, como este de Annotate, como Modify, como Analyze, todavía tienen, son menús que existen allá, pero que tienen un montón de como un montón de funcionalidades muchísimo más extendidas, pero lo de CAD todavía existe aquí. Entonces, no se les olvide que existe. Para textos, ayer les hablé un poquito acerca de la diferencia de mText y text. Recuerden que mText permite que se hagan diferentes renglones de texto. Cambia el texto, todo lo hace por separado. Si pasa a otro renglón, es otra cantidad por separado. Las flechas igual, mLeader y Leader. Y la parte del escalado. Yo siempre les pongo la parte del escalado también que es importantísimo volver a tocarla por ahí. Y me parece que, no sé si ustedes cómo lo vieron o si les enseñaron un poco de esto del escalado, pero quiero que tengan en cuenta, y yo lo enseño de esta manera, lo que es el escalado en el model y lo que es el escalado en el layout. Nosotros podemos hacer un cajetín desde el model, podemos plotar desde el model. Lo que pasa es que ya en láminas complejas, en láminas sencillas, no importa si ustedes plotean desde el model, no es lo que está estipulado, por así decirlo, o sea, la mayoría de personas siempre van a venir al mismísimo documento de impresión, ¿verdad? De layout, pero si es algo muy sencillo, pueden hacerlo desde el model, porque a veces me preguntan ese tipo de cosas. Yo no puedo plotear desde aquí, sí, se pueden plotear desde ahí. Lo que pasa es que conforme más complejas se vuelven las láminas, las vamos enviando al modelo. Como estas laminitas es mejor, es más fácil montarlas por medio de un cajetín, un layout y por medio de ventanas. Es más sencillo. Si yo solo tuviera, no sé, un croquis, pues yo nada más lo dibujo aquí y listo, lo mando en la lámina y lo ploteo.
pero cosas un poquito que conlleven un poquito más de detalle, más elementos, etcétera, yo siempre les recomiendo que lo ploteen desde el layout. ¿Ok? Si se va a hacer cosas escaladas desde el model, se usa cierto comando que si se van a hacer cosas escaladas en el layout, ¿verdad? Recuerden que si escalan en el model, ya no tienen que escalar en el layout, y si escalan en el layout, ya no tienen que escalar en el model, si no estarían escalando el elemento 2 veces seguidas, ¿verdad? Entonces, cuidado con ese tipo de cosas. Si ustedes hacen las láminas, en este caso, por ejemplo, para el proyecto, ustedes van a tener que hacer las láminas en el layout. Entonces, el escalado que van a tener que utilizar es este de aquí. Y esto es, sin embargo, como siempre les digo, siempre me gusta mencionarles cómo hacer el escalado en el model y cómo hacer el escalado en el layout, aunque en este caso solo vayan a usar el layout. ¿Ok? Si se escala desde el model, utilizan el comando scale, que es este que está aquí. ¿Ok? Si escalan desde el layout, utilizan el comando zoom y una subdivisión en zoom está scale. ¿Ok? Ahora observen, no es lo mismo lo de la escala en el model que la escala en el layout. ¿Por qué? Porque aunque esta fracción que tengo por aquí es exactamente la misma formulita, por decirlo de alguna manera, yo se los coloco como que si fuera un tipo de formulita para que no se les olvide, pero aquí en el layout requiere de esa palabrilla que dice XP, ¿ok? Si no se le pone XP, no pasa nada. Hay una tercera opción para el escalado que ahorita se las voy a enseñar, que es la tercera opción, es desde el layout también. Vamos a empezar con el model. Entonces, si yo quiero escalar algo desde el model, por ejemplo, esta línea va a medir 500 metros. Entonces, si yo la toco, dice 500. En el LED mide 500 metros. Como yo la quiero escalar a una escala 1:500. Entonces, siempre se dice que en el model nosotros tenemos la escala 1000, ¿verdad? Porque es la realidad con la escala que tengo aquí. Entonces, en el scale, yo voy a darle scale, que es el comando, selecciono el objeto, doy enter y me va a pedir un punto base. Ese punto base puede ser en cualquier lado de esto, ¿verdad? Puede ser en cualquier lado de la línea, donde ustedes deseen, pero que sea en el elemento. Yo les recomiendo que sea sobre el elemento. Yo en este caso lo voy a poner en un endpoint, el punto base, y vean que aquí yo puedo hacerlo más grande o más pequeño. O sea, a veces yo utilizo este comando no para escalar a una escala en específica, sino para hacer más grande o más pequeño alguna cosa, que no necesito saber la escala, simplemente quiero que sea más grande, ¿verdad? O hacerlo un poquito más pequeño. Entonces, en este momento, el programa me va a dejar hacerlo más grande o más pequeño como yo desee, o poner un factor de escala. ¿Cómo calculo yo ese factor de escala? Con esta formulita de aquí. La escala que tengo en este momento en el model con la escala a la que quiero llegar. Entonces, en este momento yo tengo escala 1000 y yo quiero llegar a una escala 1500, que sería el doble. Si yo quisiera escala 1250, pongo 250 aquí. Si yo quisiera escala 1:10000, pongo 10000 aquí, ¿verdad? En este caso, quiero a escala 1:500, que es el doble para hacerlo más grande. Recuerden que a menor sea la escala, más grande va a ser el elemento. Voy a darle Enter. Y ahora sí, voy a fijarme cuánto mide esto. Recuerdan que antes de escalarlo medía 500 y ahora después de escalarlo mide 1000. ¿Ok? Entonces, si yo necesito plotear nada más esta línea, poniendo un caso súper hipotético, si yo necesito plotear esta línea y la necesito poner en este cajetín, entonces yo voy a venir aquí, la voy a meter en el cajetín
bueno, ahí digamos que me quepa, y le pongo aquí escala 1, 500, ¿verdad? Ya estoy seguro de que está en escala 1, 500. Ahora, ese sería el proceso en el cual yo escalo desde el modelo. Siempre, siempre, siempre la escala que tengo ahí en el CAD, que es 1000, entonces 1000 entre lo que yo quiero llegar a tener. Ese es como el cálculo del factor de escala, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo, voy a hacer igual la misma línea, hacer línea de 1000 aquí y voy a hacer una línea de 500, que eran las que teníamos antes y después del escalado. Entonces, si yo creo un nuevo layout y yo hago un nuevo viewport, recuerden cómo hacer una ventana, puede ser por medio de viewport, enter, single, ok. Así pueden crear una nueva ventana o con el comando enview, crean la nueva ventana y listo, ok. Esas son las dos maneras de crearlos, enview y viewport, ok. Entonces, en este caso yo voy a utilizar entonces el comando viewport o viewports. Y le voy a decir que single y le voy a dar OK. Pico en un lugar, desplazo un mouse y pico en el otro lugar donde quiero que termine la ventana. Voy a buscar por aquí cuál es la línea que yo quiero escalar. En este caso voy a escalar la línea de esta que está en color magenta. Voy a hacer el viewport un poquito más pequeño y listo. Esta línea que está en color magenta, quiero que escalarla igual a 1.500. Pero vean que en este momento la tengo en escala 1.1000. Recuerden que yo les dije, hay dos opciones para escalar desde el layout. La primera, utilizando Zoom Scale y el factor de escala. Y la segunda, utilizando una ventanita que me va a salir aquí abajo invisible. Ya lo van a ver. Cuando yo toco el viewport, me sale esto que está por acá. Y aquí es donde se ve la escala a la que está el viewport. En este momento la escala, yo no sé ni cuál escala está, ¿verdad? Entonces simplemente necesito decirle a esa ventanita que yo lo quiero en escala 1.500, no en esa escala en la que está. Entonces ahí mismo, voy a traerme esto para el centro, ahí mismo yo voy a venir y voy a ponerlo donde dice escala 1.500. ¿Ok? Y aquí está. Mucho cuidado. Recuerden que las ventanas funcionan así. Si yo estoy afuera, yo puedo mover mi ventana y no pasa nada y no pierdo la escala. Siempre está en escala 1.500. Véanlo aquí. Está en escala 1.500. ¿Cuándo perdería yo mi escala? Si yo doy doble clic adentro y muevo el scroll para afuera, para arriba o para abajo, ¿verdad? Si muevo el scroll, pierdo el zoom, ¿ok? O pierdo el escalado, más bien. Entonces, voy a hacer esta ventanita hasta que llegue al final de la línea, para que ustedes lo puedan observar, cómo está ya escalada en 1.500. Y para que revisemos si está escalado correctamente, me voy a traer la línea que había hecho en el model en que medía 1000, es decir, la que ya estaba escalada. Me voy a traerla aquí para que ustedes vean cómo es la misma línea con las mismas dimensiones y puedan evaluar que está correcto, ¿verdad? Está correctamente escalado, ¿ok? Esa es la primera opción de escalar desde el layout. Recuerden que las ventanas son exactamente como lo dice el nombre, como una ventanita que nosotros creamos para ver hacia el modelo. Yo cambio dentro de mis ventanas, lo cambio también en el modelo, ¿ok? Entonces, y nos permiten simplemente visualización del modelo dentro del layout, que es el espacio de impresión. Ya tenemos la primera forma de generar un escalado mediante esta
ventanita que está aquí. Ojo, que yo les recomiendo algo. Antes de utilizar esa pestañita de ahí, revisen que su computadora tenga bien las escalas, porque yo he estado en computadoras en las cuales la escala no es la que dice aquí, el escalado no es el que dice aquí. Entonces, tienen que revisar que las escalas tengan bien como estas igualdades, ¿verdad? Entre los milímetros del papel y los metros del dibujo, ¿verdad? Eh, hay que estar seguro de eso. Simplemente lo que pueden hacer es escalar algo con Zoom Scale y después escalarlo por medio de esta ventanita que les sale aquí y ya revisan si está correcto, si ustedes necesitan hacerlo. Pero este, pero si no están seguros, entonces les recomiendo que utilicen el comando Zoom Scale, que es el que está por aquí, que sí va a darles completa seguridad de que está correcto. ¿Okay? En mi caso, mi computadora sí tiene bien la de las escalas y ya lo acabamos de observar, lo acabamos de verificar. Entonces lo puedo utilizar desde aquí. ¿Qué es lo que pasa también con esta pestañita? Que no están todas las escalas del mundo, ¿verdad? Solamente están ciertas escalas. Si ya necesitara yo escalar en otra escala que no viene aquí, tendría como que agregar una o algo por el estilo. Y yo prefiero utilizar el Zoom Scale. Si no está la escala que yo quiero ahí, simplemente lo hago por medio de Zoom Scale. ¿Ok? Voy a borrar este viewport, esta ventana, y voy a hacer uno nuevo para volver a escalar lo que quiero escalar. ¿Ok? Recuerden que cuando escalamos hay una gran diferencia, grandísima diferencia entre escalar en el model y escalar en el layout. Y es que cuando ustedes escalan en el model, ustedes están escalando el dato en bruto, por así decirlo, ¿verdad? Si meten la pata con el escalado, metieron la pata con el dato original, ¿verdad? Le cambiaron las dimensiones al dato original. Por eso les recomiendo que si escalan desde el modelo en algún momento, hagan como copia, ¿verdad? Una copia de lo que están haciendo, porque si no es peligroso y se les puede borrar lo que hicieron originalmente. Ahora, si escalamos desde el layout, no hay ese riesgo. ¿Por qué? Porque esto solamente es una visualización. Cuando escalamos, es como hacerlo aquí y si ya yo no quiero escalar, simplemente lo borro y no pasa nada. Mi información del model sigue estando como la original que yo realicé, ¿verdad? No va a haber ningún inconveniente con eso. Entonces, eso es como un gran beneficio de escalar desde el layout, que no tocamos las escalas del model y es decir, no tocamos las dimensiones del elemento que dibujamos inicialmente. Entonces, voy a hacer el escalado desde el layout por medio del comando zoom, que es la segunda manera de hacer el escalado. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Y si no hacen este primer paso, no les va a funcionar. Cliquear, doble clic adentro de la ventana. Cuidado, cometen este error. Le dan doble clic adentro de la ventana y están aquí metidos. ¿Por qué? Porque después no se pueden salir. Después no saben ni cómo salirse de la ventana y entonces ahora ¿qué hago? Yo le voy a dar control Z, nuestro mejor amigo control Z, ¿verdad? En el teclado control Z es punto, ¿verdad? O undo de lo que acabamos de hacer. Entonces, cuidado, le dan demasiado zoom que no se puedan después salir de su ventana porque no está correcto. Entonces, en este momento tenemos el viewport por ahí. Yo le voy a dar doble clic adentro y voy a iniciar con el escalado. Z, que es zoom, enter. Entonces me empiezan a salir todos ese montón de opcioncillas en el zoom. ¿Cuál es la que voy a escoger? La de scale. Entonces voy a poner S, enter. ¿Ok? Y el programa me va a decir, indica el factor de escala con el XP, ¿verdad? ¿Cómo calculo el factor de escala? Por medio de
esta formulita, la escala que tengo entre la escala que quiero. Entonces, nuevamente, la escala que tengo es 1000, entre la escala que quiero es 500, y no olvido que tengo que poner el XP. Y ahora sí, ya debió de haberse escalado la rayilla esa. Vamos a verlo. Si ustedes vienen aquí, ven que está completamente bien escalada. Y lo pueden inclusive revisar tocando esto y lo revisan aquí. ¿Qué es este numerito que viene aquí abajo en donde nosotros habíamos puesto 1,500? ¿Y por qué dice eso cuando yo toco el layout y cuando lo escalé por medio del comando zoom? Porque si yo hago en la calculadora 1000 entre 500, se me... De pronto me va a parecer que el factor de escala es 2 y aquí es 1,9991 que al final se redondean 2, ¿verdad? Entonces el factor de escala es 2. Eso quiere decir que está correcto el escalado también de mi lámina. ¿Ok? Es como una forma de asegurarme. Yo es que les recomiendo muchísimo que siempre estén seguros de las escalas. Recuerden los peligros de utilizar escalas incorrectas. Pueden diseñar en lugares en donde no les quepan las construcciones y después versus un montón de dinero en materiales, ¿verdad? En servicios que les van a cobrar de acuerdo a cierta área o ciertas dimensiones. Entonces, muchísimo cuidado con la parte del escalado y la parte de montar dimensiones, decir, bueno, esta pared mide 3 metros, esta pared tiene un grosor de 30 centímetros, ¿verdad? Muy, muy, muy seguros de los datos que están poniendo dentro de sus láminas. Eso es como lo principal. ¿Dudas con respecto al escalado? Sí, no, más o menos nada. De profe, es que no sé, a mí me queda claro, pero igual siento que a la hora, tengo que ver el video de nuevo. Tienen que volver a recordar. Sí, sí, es algo así, es algo así. Como es tantas cosillas que hay que hacer, entonces siento que uno con el video ahí va paso a paso, recordando lo que no se acuerda uno. Ok, ok. Sí, es que son como tantos pasos, es como paso número 100 y uno ahí, yo, ay no, ¿cuál era el uno? Sí, sí. Sí, yo les entiendo. Yo ahora lo hago como por inercia, voy haciendo cada una de las cosas, pero sí sé la cantidad de pasos que son para poder iniciar practicando las cosas, ¿verdad? Eh, Vamos a ver. Eso sería entonces la parte del escalado. Ya sabemos cómo hacer ventanas, sabemos cómo hacer eh, escalado en model y sabemos cómo hacer entonces escalado en layout. Entonces voy a quitar esto de aquí. Y lo otro que me haría falta enseñarles entonces es la parte del plot. Está por acá. Esta presentación no la hice para ustedes, esta la acabo de sacar porque yo la tenía para otro curso, pero es exactamente lo mismo porque no es una presentación de nada, sino es nada más los pantallazos de la ventana. Si lo necesitan, yo se las subo, pero no es nada así, sino que simplemente esto lo pueden sacar del AutoCAD nada más. Es para enseñarles aquí de una vez cuáles son las ventanitas que les salen a ustedes cuando van a plotear. Entonces, esta es la ventana esencial cuando utilizamos el comando plot en CAD.
¿verdad? Voy a plot y esta es la ventanita. Entonces es la misma que les estoy enseñando aquí. Recuerden, en esta ventana siempre en esta parte van a tener como en qué tipo de impresora, por así decirlo, están imprimiendo su documento. En este caso, ustedes siempre van a tener que sea en PDF. Entonces, siempre fijarse que sea en una plantilla de PDF o una impresora, nombre impresora de PDF, ¿verdad? En esta parte va a venir el tamaño de papel que ustedes van a necesitar. Ese tamaño de papel lo podemos personalizar. Obviamente el programa ya trae por default un montón de tamaños de papeles listos. Por ejemplo, si queremos plotear en papel el bond normal, ¿verdad? El tamaño carta, o si queremos plotear en legal, que eso es otro tamaño, oficio, o alguno más grande, entonces ya tendríamos que nosotros poder personalizar nuestro propio tamaño de hoja, ¿verdad? Ahora, el área del ploteo, nosotros vamos a definirle al programa si queremos plotear todo o si queremos todo lo que está en el layout o si queremos plotear todo lo que está solamente en lo que yo seleccione, ¿verdad? El área del ploteo, yo le puedo definir una coordenada de ploteo a la computadora, digamos al programa, para que pueda plotear solamente eso. Sin embargo, eso es muy complicado y nosotros lo que hacemos solamente es decirle centre el ploteo, porque yo ya le estoy definiendo aquí arriba un tamaño de hoja específico en el cual va a estar mi cajetín. Entonces aquí simplemente vamos a dar un check en center the plot. En esta parte de plot scale, que está aquí abajo, en esta parte lo que vamos a definirle es la escala a la cual tiene que plotear el programa. Aquí siempre tienen que definir que la escala en la que están ploteando es 1 milímetro, es una unidad en el programa. Por eso es que a veces se les hace como un sancocho cuando estamos dibujando el cajetín. Cuando nosotros dibujamos las dimensiones del cajetín, ustedes tienen que pensar que están dibujando en milímetros y no en metros. Es decir, si ustedes hacen el cajetín en el model y el cajetín es de 900 milímetros, que es uno que yo les pido ahí, ustedes no pueden pasar esa cantidad a metros y dibujar en el model en metros. No es así, sino que ustedes piensen que el model ya está en milímetros. Recuerden que AutoCAD las unidades son unidades de dibujo. No, sus unidades no son metros, no son centímetros, no son milímetros, no son nada de eso. Se les llaman unidades de dibujo. Pero nosotros, la persona que está usando el programa, define la unidad que quiere utilizar dentro del CAD, la define para sí mismo. Y nosotros aquí en Costa Rica, en Latinoamérica en general, definimos que nuestra unidad es en metros. Entonces, cuando dibujamos aquí en el modelo 1, o no sé cuánto dibujo aquí, en este caso 315.89 son 315.89 metros, ¿verdad? Pero cuando dibujamos el cajetín, si este cajetín mide 3.300, significa 3.300 milímetros. ¿Por qué? Porque esto después yo me lo voy a llevar para acá y lo voy a plotear con esta definición de escala, que es decir, que lo que yo dibujé, es decir, el cajetín que yo dibujé está en milímetros realmente, ¿verdad? Entonces, entonces ya, pues eso sería como la explicación, les adelanto porque no hemos dibujado el cajetín, eso sería la explicación de por qué nosotros dibujamos en milímetros el cajetín y dibujamos el resto de cosas en metros, ¿verdad? No sé si me doy a entender. Pero aquí es donde definimos al programa este nivel como de escala o estas unidades que yo utilizo, ¿ok?
En esta parte es como el preview del tamaño de mi hoja, ¿verdad? Aquí dice que está en milímetros. Y si yo quiero crear una hoja, ahorita lo vamos a ver, cuando queremos personalizar una hoja para poder plotearla, me voy a venir aquí a Properties. Y esa va a ser el botoncito que nos va a llevar a la parte de personalizar la hoja. Estos plot options realmente yo casi que nunca los uso, simplemente los dejo ahí porque yo defino estas opciones como los tipos de grosores de las líneas, etcétera, lo defino después. Entonces estas partes realmente no lo toco, la calidad tampoco lo toco, creo que sea normal. Y si tocamos aquí esta opción, la de Portrait o Landscape, porque nos permite decirle al programa si queremos plotear en horizontal o si queremos plotear en vertical, ¿verdad? Dependiendo de qué forma hayan hecho el cajetín. La parte muy importante dentro de esta ventanita es esta que dice Plot Style Table, porque aquí es donde vamos a definir con qué colores se va a plotear la lámina en PDF, si va a estar en negro, si va a estar a color y cuánto de grueso quiero que sea cada uno de estos colores. Recuerden que no es lo mismo los layers que los layers o capas que los grosores que yo pongo aquí en mi archivo de plumas. Recuerden que esto se llama archivo de plumas, ¿verdad? Y que es en formato CTV. Ese es el formato de ese archivito. Entonces, no es lo mismo. Digamos, si yo pongo, porque a veces hay gente que cree que, digamos, que si pone cosas en tal capa, ya aquí se me van a plotear en tal color o con tal grosor, ¿verdad? Y no necesariamente es así. De hecho, no es así nunca, sino que las plumas no tienen nada que ver con las capas, las plumas tienen que ver con los colores. Entonces, al rojo yo le asigno tal grosor, al verde yo le asigno tal grosor, al azul yo le asigno tal grosor, independientemente de en qué capa haya puesto yo allá el azul en el modelo, ¿ok? Algo que sí tienen que tomar en cuenta cuando van a hacer el archivo de plumas es que les recomiendo que no tengan millones de colores en su dibujo porque si no se van a volver locos con el archivo de plumas, ¿verdad? Si ustedes observan, y nos vamos al archivo de plumas aquí, ustedes van a tener 255 colores. Entonces, les recomiendo que no utilicen 255 colores porque van a tener que hacer un montón de trabajo por esa cantidad de colores. Pero sí lo suficientes para que cuando la persona venga y abra su CAT, sepa distinguir cada una de las cosas. Entonces, ¿qué colores voy a tener yo aquí para usar para el archivo de plumas? El verde, el magenta, este color que es el 32, vamos a ver cuál más, este color que es el 241, este que es el 192, el amarillo, este ya lo vimos, el 192, el rojo nuevamente, lo tengo por ahí. Este cafecito, vamos a ver qué color es, el 45, ¿verdad? Entonces, si yo tengo 1000 colores dentro de mi dibujo, 1000 colores voy a tener que meter dentro del archivo de plumas. Por eso les digo, traten de agrupar cosas. Ustedes dicen, bueno, ¿qué quiero yo que tenga el mismo grosor dentro del dibujo que yo voy a plotear? Esta parte de los frames, digamos, de los cuadritos, de las secciones transversales y del cuadrito del perfil. Yo quiero que esos dos tengan el mismo grosor. ¿Qué más quiero que tenga el mismo grosor aquí? El alineamiento y la línea de perfil. Entonces lo pongo las dos cosas en rojo. ¿Qué más quiero que tenga el mismo grosor? No sé, en el cajetín yo lo quiero que sea 100 aquí y el verde las letras acá. Tengo que tener en cuenta que aquí también tengo verde, ¿verdad? Entonces que esto salga del mismo grosor que las letras. Entonces me tengo como que poner muy de acuerdo con eso para que no tengan millones de colores, pero tampoco
tengan tanto grosores diferentes, sino que puedan agrupar cositas que tengan los mismos grosores para que no se les haga tan complicado eso del archivo de plumas, ¿verdad? Entonces, antes de eso sería más o menos esta partecita de aquí del plot, y así se vería el archivo de plumas. Como les digo, recuerden que un archivo de plumas es en .ctv y que se va a ver así con los colores en los cuales yo le defino el color que quiero tener para cada color de este lado. Yo le digo, bueno, use el color que usted ya des. Usted es el color 1, el color 1 es rojo, pero quiero que el color rojo pinte en rojo o que pinte en negro. Entonces aquí lo defino, ¿verdad? En la parte del color. Si quiero ponerle los tipos de línea, ¿verdad? Es decir, si quiero que sea una línea continua o si quiero que sea una línea discontinua, yo lo veo aquí en Line Type. Si yo quiero saber cuál es el grosor o si quiero que pinte más fuerte o más débil, yo lo veo en la parte que dice Line Weight. Entonces, ¿qué les recomiendo que utilicen el Line Weight? Lo máximo que vamos a utilizar en Lightweight va a ser 0.65 o 0.7 milímetros. Más de ahí no les recomiendo nada porque nada se ve, es demasiado fuerte, demasiado potente, ¿verdad? Y menos de 0.25 tampoco les recomiendo. 0.25 que sea el mínimo, ¿verdad? Porque si no se va a ver muy delgadito y casi no se va a notar. Entonces jueguen dentro de ese rango de line weights, ¿verdad? De grosores para que puedan quedar bien su archivo de plumas dentro de su dibujo. Vamos a ver. Voy a borrar estos garabatos que hice y nos vamos a ir entonces de nuevo al CAD. Entonces, ¿cómo vamos a crear el cajetín? En el proyecto yo le solicité cierto, vamos a ver, cierto valor, ¿verdad? Le solicité cierto valor que tienen que hacer. Dependiendo del tipo de cajetín, si ustedes quieren, hacen un bordecito adentro para que se vea un poquillo como más bonito y que cuando lo ploteemos no salga pegado aquí nada más como que el encuadre sea tan pegado a este borde, sino que más bien el papel llegue hasta aquí. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, hay un tipo de papel que es 90 por 60 90 por 60 centímetros, ¿verdad? Y si lo pasamos a milímetros, entonces sería 900 por 600, que creo que ese es el que utilicé para su proyecto. Entonces, ese tipo de papel o ese tamaño de papel, yo lo voy a tener que dibujar aquí. Entonces, con polilínea, con el orthomode puesto, 900 por 600, 900 por 600. ¿Vieron lo fácil que es? Simplemente, de nuevo, pongo el comando polilínea, que es PL, especifico un punto donde ustedes quieran, lo pongo hacia donde quiero que vaya la dirección de la línea y le digo cuánto quiero que sea la dimensión. En este caso 900 milímetros, 600 milímetros, 900 milímetros para acá, ahora para arriba, 600 milímetros para acá. Eso sería si el cajetín es horizontal. Si es vertical, simplemente hago una copia y lo roto porque es exactamente lo mismo. ¿Ok? Y ahí lo tengo. Eso es como el encuadre, ¿verdad? En el cual vamos a poner nuestro tamaño de lámina. Ese es el tamaño real de su lámina. Ahora, ¿cómo hago el bordecito? Bueno, lo acabo de hacer como por inercia. ¿Cómo hago el bordecito? Toco esto y le doy X, que es explode, para dividir la entidad, ¿verdad? X. Ahora sí, lo que quiero hacer es un offset, es decir, quiero hacer una copia de cada una de las líneas
a tanta distancia para que me quede el bordecito de adentro. Entonces, ¿qué hago? Voy a hacer un offset de 10, porque de 10 queda bien, ya está más que probado, ¿verdad? De 10 para adentro. Entonces, toco la línea, hago para adentro, clic adentro. Toco la línea, clic adentro. Toco la línea, clic adentro. Toco la línea, clic adentro. Ya generé un bordecito eh, para mi lámina, ¿ok? Ahora, esto no lo voy a dejar así, entonces voy a aplicarle un trim, TR, selecciono lo que quiero cortar, voy a cortar esta partecita de aquí, esta otra de aquí, vamos a ver si me dejan cortar estos, no me va a dejar porque no selecciona todo, voy a seleccionar todo. Corto este de aquí, corto este de aquí, corto este de aquí. Ahora sí, entonces ya tengo el borde de mi cajetín listo. ¿Qué más me hace falta? El espacio para poner las cosas. El espacio para poner las cosas podría ser un espacio aquí abajo o podría ser como viene aquí, un espacio aquí, ¿verdad? Cualquiera de esas dos se ve bien, o hay gente que agarra todo el espacio de este lado, por ejemplo, todo este espacio de aquí para poner los datos. Yo voy a hacerlo como este que viene acá. Entonces voy a tirar una línea con un nearest, lo pongo por aquí, voy a tirar una línea por acá y luego voy a tirar otra línea desde aquí hasta acá. Y ahí voy a poner mis datos. Puedo hacerlo más grande o hacerlo un poquito más pequeñito, como ustedes deseen. Aquí tal vez estaría más vacilón hacerlo así, ¿verdad? Ven que no tengo ni siquiera unas medidas específicas. Voy a aplicarle un trim para cortar el exceso y ya lo tengo. Ese es como mi espacio general, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, las divisiones que yo le haga es con estos cuadritos, ya es cosa de ustedes. Si quieren dividirlo más o menos grande, ya es cosa de ustedes eso. Si quieren dividirlo por acá. Ok, simplemente con líneas estoy haciendo todo esto y aplicándoles un trim. Ok, entonces ahí ya yo lo tengo como el cascarón de mi cajetín y voy a hacer un mtext. Entonces aquí le voy a poner, no sé, contenido. Ese es el contenido que va a venir ahí. Por supuesto que los textos, el tamaño de los textos, tengo que hacerlo más grande. Voy a poner acá escala. Voy a poner acá la fecha. Aquí voy a poner, no sé, lámina, proyecto habitacional. Por poner cualquier cosa de título. Y aquí voy a poner, vamos a ver, el responsable va a ser Iván Rojas. Ya es el responsable de esta hora y ahí le pongo el carnet, ¿ok? Entonces ya yo tengo listo, ¿qué hace falta? Acomodar los textos bien, ponerle bien el tamaño de letra, etcétera, pero ya todo está listo, ¿ok? Ya tengo listo mi cajetín. ¿Qué les recomiendo que hagan con el cajetín? Igual, manéjenlo por layers, un layer que se llama cajetín, textos cajetín, otro layer y listo. Entonces, estos textos van a estar en cierto colorcillo por ahí. Lo vamos a poner, en este caso yo lo voy a escoger que sea en azul y que el cajetín vaya en magenta. ¿Por qué escojo diferentes colores y por qué no lo pongo todo en el mismo color? Porque a mí no me gusta en
bajo mi gusto, ¿verdad? A mí no me gusta que el cajetín quede del mismo grosor que el texto. El texto me parece que tiene que ir un poquito más bajito porque si no se ve como un parchón. Y el cajetín sí me gusta ponerlo en el tope. ¿Qué me refiero con el tope? ¿Se acuerda que yo les había dicho que el rango máximo para el grosor de las líneas fuera de 0.7 o de 0.65 milímetros? Lo máximo que vamos a poner en ese valor es el cajetín. El resto de cosas nunca las ponemos en ese valor porque es demasiado potente, ¿verdad? Entonces ya tenemos listo el cajetín. Si ustedes quieren hacer el cajetín, le quieren dar un join para que se unan las líneas, entonces le apretan J y ya se unen las líneas, ¿lo ven? Todas las que se pueden unir. Y si no, si quieren, lo hacen un bloque para que sea un bloque completo junto. Entonces, ¿cómo lo hago un bloque? Con el comando block. Le doy enter, le pongo un nombre, si quieren le ponen cajetín y le dan OK. Y ya todo esto es uno solo. Entonces, cuando yo lo mueva a cualquier lado, cuando yo me lo lleve a cualquier lado, es una sola entidad. Entonces no voy a dejar perdida nada. Ahora sí, voy a cortarlo. Entonces, ¿cómo lo corto? Pueden utilizar aquí estos comanditos de cortar, pegar, no sé qué, ¿verdad? O pueden utilizar, yo siempre utilizo porque es más eficiente, más rápido, más sencillo. Como los atajos del teclado, ¿verdad? Entonces, con control X, cortan eso y con control C lo copian, con control V lo pegan, ¿ok? Entonces voy a darle control C para copiarlo y me lo voy a llevar al layout. Con control V lo pego. Entonces ya lo tengo aquí dentro del layout. Ahora, ¿qué pasa? El cajetín es muy grande para el tamaño de papel que teníamos aquí, ¿verdad? Entonces, nunca nos va a calzar. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar en plot y hacer un tamaño de papel que se ajuste al tamaño del cajetín. Y listo. ¿Ok? ¿Dudas hasta el momento? Hasta ahorita. ¿Quieren que repita algo o así? Me avisan. ¿No? Ok. El norte que tiene que llevar estos cajetines, por ejemplo, para la vista en planta, el norte pueden hacerlo ustedes como ustedes quieran y mantenerlo eh, pueden hacerlo una sola vez y después lo mantienen aquí como un bloque. También aquí arriba hay como algunos nortes hechos en este menucillo de aquí, ¿lo ven? El norte puede ser el que ustedes quieran. Entonces, ya eso ustedes lo escogen y lo ponen dentro de su cajetín. Recuerden que perfil longitudinal y secciones no necesitan norte. Lo que sí necesitan norte es cuando venga la planta. ¿Ok? Entonces, vamos a irnos al comando plot. Ay, aquí estoy tapando la barra de comandos. Vamos a irnos al comando plot. Si nos da este mensaje, denle simplemente continue to plot a single sheet y ya. ¿Okay? Entonces vamos a iniciar escogiendo alguna impresora. Pueden escoger AutoCAD PDF General o el High Quality, lo que ustedes quieran. Yo voy a escoger, casi siempre escojo el General Documentation y listo. Eso le va a decir entonces a la computadora que quiero plotear en PDF. ¿Ok? ¿Estas son las dimensiones de mi cajetín? No, voy a salirme un momento. Recuerden que mi cajetín medía, voy a explotarlo para que lo vean. Mi cajetín mide en horizontal 900 milímetros, lo ven aquí en las propiedades. Mide 900 milímetros y en vertical mide 600 milímetros. Entonces, quiere decir que yo tengo que hacer una hoja que se ajuste a esas medidas. Entonces, ¿cómo hago la hoja? Me voy a venir aquí donde dice Properties
y voy a venir donde dice Custom Paper Sizes. ¿Ok? Eso quiere decir que yo puedo personalizar el tamaño de mi papel. Aquí ya yo tengo un montón que yo he ido haciendo a lo largo del tiempo, ¿verdad? Inclusive tengo hechos de este tamaño. Tengo hechos de este tamaño, entonces se pueden quedar ahí en su computadora con plantillas. Y le voy a dar Add. Cuando le doy Add, me va a decir Start from Scratch. ¿Ok? Entonces yo le voy a dar Siguiente. ¿Por qué? Porque eso significa que va a iniciar desde el inicio, no va a tener nada preexistente ni nada preexistente. Le voy a dar Siguiente. Aquí es muy importante porque necesitamos que esto esté en milímetros. Cuidado, lo ponen en inches. Pónganlo en milímetros, ¿verdad? Y le ponen el tamaño del ancho y del alto. Entonces el ancho era 900 y el alto era 600. ¿Ok? Porque lo hicimos, digamos que es para un cajetín horizontal. Entonces le vamos a dar Siguiente. Aquí es el margen que quiero tener con mi hoja. Como yo acostumbro no a dejar el margen desde esta pantalla, sino a dejarlo desde que hice el cajetín. Por eso es que yo hago el borde externo y el borde interno. Y así no dejo márgenes. De una vez desde que lo creo, lo dejo a él solito con márgenes, por así decirlo. Entonces, yo lo que acostumbro, otras personas lo hacen desde aquí, ¿verdad? Esa parte del bordecito, ese espacio entre el tamaño final de la lámina y un bordecito adentro, ¿verdad? Yo lo hago desde allá, entonces en esta parte yo a los márgenes los pongo en ceros y le voy a dar Siguiente. Y le voy a poner un nombre. Esta va a ser lámina de curso, se va a llamar. Y le acostumbro dejarle esto. ¿Por qué? Porque me dice, estas son las medidas o las dimensiones de mi cajetín. Entonces, si yo le quito eso, ya yo no me voy a acordar después ni siquiera de cuál dimensión era. Le voy a dar Siguiente y finalizar. Y le voy a dar OK. Una vez que yo escoja siempre General Documentation, me voy a venir aquí y voy a buscar la que tengo para mí. Entonces voy a buscar la que abajo no está, voy a buscar entonces arriba. Y me voy a venir a la que diga lámina de curso. Y está aquí. Y la voy a seleccionar. ¿Ok? Entonces de una vez se me cambia el preview y ya podemos observar que está completamente bien. Vean que el Drawing Orientation aquí está en Landscape, está bien porque está en horizontal, ¿verdad? Si estuviera en vertical, yo lo cambiaría así o así. Entonces ahí voy cambiando dentro de lo que yo necesito. Y luego de aplicar el layout, ¿ok? Ahora, qué quiero plotear yo aquí? Yo casi siempre de estas opciones, yo la que escojo, bueno, siempre es la opción de Window. ¿Por qué? Porque yo le voy a definir al programa desde dónde hasta dónde quiero que sea mi zona de ploteo. Entonces, desde aquí, desde esta esquinita externa de la hoja y desplazo el mouse hasta esta esquinita externa de la hoja y listo. ¿Ok? Ahora, ¿qué le voy a hacer? Center the plot. Y vean que como está así, yo la voy a poner así porque si no, así no cabe, ¿verdad? Eso es vertical y el otro es horizontal. Le doy a aplicar al layout, muy importante siempre darle a aplicar. Si quieren ver un preview, pueden observarlo y vean que ahora sí, el tamaño de la hoja coincide con el tamaño de cajetín. Entonces estamos perfecto. ¿Qué nos falta en este momento? El archivo de plumas. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahorita? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Algo que necesitan que repita? ¿No? Ok. Entonces, me voy a ir a mi archivo de plumas. Recuerden que yo puedo hacer un archivo de plumas desde cero o puedo utilizar el ACAD que está aquí, que el ACAD es como el que está ahí siempre. Si ustedes guardan ahí las plumillas, entonces
esas plumas van a estar ahí por siempre, pero si ustedes las van cambiando por cada trabajo, entonces ya ellas no se guardan. ¿Qué hago yo? Si quiero generar unas plumas específicamente para este trabajo, le voy a dar New y le digo que quiero hacer uno desde cero y le voy a dar siguiente, le pongo el nombre, le voy a llamar curso y le voy a dar siguiente. Y en esta parte donde dice Plot Style Table es donde voy a cambiar. Otra opción es que me meta aquí, en donde esto parece como un teléfono, siempre me apareció como un teléfono, ese botoncillo, y le voy a dar Save As a las plumas. Vamos a ver, Save As, es que le dice Save and Close. Y puedo guardarlos donde yo guste, el archivo de plumas y ponerle el nombre que yo guste. Mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque si yo lo guardo en el escritorio, después el programa, puede ser que ahorita sí lo encuentre, pero después si lo abrimos otro día o si abrimos esto en otra computadora, el programa no lo va a encontrar, ¿verdad? Recuerden que siempre tienen que andar jalando el archivo de plumas o a la computadora que ustedes tengan y pegarlo dentro de esta dirección, porque si no está ahí, el programa no lo encuentra dentro de sus plumas aquí. Si no está ahí, no existe. Para el programa no existen sus plumas si no están en esa dirección en específico. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Lo voy a guardar con un nuevo nombre aquí. Le voy a poner plumas del curso y le voy a dar guardar. Ahora, voy a empezar con los colores. En este caso no tengo nada. Vamos a ver, voy a hacer algo aquí para utilizar más colores de plumas. Porque si no es muy sin gracia, ¿verdad? No muy sin gracia solamente con 2 plumas. ¿Ok? Entonces en este lo voy a poner de verde. Se lo voy a poner de color 45. Amarillo. Cian. Y el color 30. Y listo. Ahora sí, voy a hacer un ploteo para esto. Voy a hacer las plumas. Entonces, recuerden los colores que tengo dentro de mi archivo. El verde, el color número 30, que es el naranja, el color número 45, el cian, el amarillo, el magenta y el azul. Si no se acuerdan, apúntenlos, ¿ok? Si son muchos, apúntenlos. Voy a venirme a... Yo ya tenía un archivo aquí que se llamaba plumas del curso. Ajá. Entonces busco plumas del curso y me vengo a cambiarlo porque no le he puesto nada a este plumas del curso. Recuerden que estamos en Form View, si vienen a Table View, ven todas las características de cada plumilla, ¿verdad? Y si vienen a general, saben dónde tienen guardado este archivo y listo. Bueno, entonces yo tenía el color verde que quiero en este caso que sea negro. Selecciono el color y busco para que sea negro y quiero que el grosor sea de 2.5. El amarillo, quiero también que sea negro y busco que el grosor sea de, no sé, 0.4. El magenta, recuerden que el magenta es el cajetín, quiero que sea el más grueso, puede ser 0.65. El azul son las letras del cajetín. Quiero que estén en negro también. Pueden ser 0.45, 0.4, porque quiero que sean un poquito más fuertes que el resto que está aquí, pero que no sean tan fuertes que no lo pueda leer. Profe, uno tiene que ir haciendo eso a cada color diferente, en cada plot, en cada layout, digamos. No, en cada layout no. Ustedes hacen un solo archivo de plumas para todos los layouts que tengan. Ok. Por eso era Pero que... digamos, para otro trabajo sí habría que hacer otro archivo de plumas.
Sí, aunque ustedes pueden tener plantillas, ¿verdad? O sea, ustedes pueden hacer, digamos, plantilla de diseño tal. Digamos, ustedes van a diseñar casas. Entonces, para todas las casas, usted puede utilizar una plantilla y hacerla una sola vez y usarla todas las veces. Y siempre, eso sí, siempre va a tener que utilizar, va a tener que ser organizado, ¿verdad? Siempre va a tener que utilizar los mismos colores dentro de su dibujo. Eso sí, pero uno se va acostumbrando. Por ejemplo, yo tengo una plantilla para todos los planos de catastro. Entonces, yo todos los planos de catastro ya sé que el borde va en magenta, que las letras van y las letras del cajetín van en verde, que el polígono va en amarillo, que el resto de las cosas van en cian. Entonces, ya yo me acostumbro a eso y ya hasta me sé el grosor que me gusta, ¿verdad? Entonces, como les digo, si ustedes quieren cambiarlo todas las veces pueden cambiarlo, pero si quieren hacer una plantilla y estandarizar los colores que utilizan dentro de sus archivos, entonces pues no van a tener que hacer ese trabajo una y otra vez, sino que ya nada más lo hacen una vez y listo, pero tienen que organizarse con eso, Ok, ok. ¿ok? Gracias. Con gusto. Em, entonces, ya se me perdió el orden en el que iba. Estamos con el cian, creo. El, el cian voy a ponerlo en color cian, porque por cosas del destino yo quiero que el cian sea el color cian y lo voy a poner en 0.25. Luego no sé si me hizo falta algún otro color, pero lo voy a dejar. Ah, el color 30. Color 30, ya me acordé. Lo voy a dejar que también sea naranja y que sea en 0.4. Y el color, me hace falta el 45, ya me acordé. Color 45 quiero que sea en negro y quiero que esté en 2.5. ¿Ok? Le voy a dar Save and Close y le voy a dar Aplicar al layout y le voy a dar OK. Y lo voy a imprimir dentro de donde estamos trabajando. Entonces lo voy a llamar a este layout de práctica. ¿Ok? Ahora sí, podemos observar nuestra obra maestra. ¿Cómo lo observamos bien los grosores? Si lo vemos aquí de lejos no podemos ver nada, ¿verdad? Se ve como que todo parece que está igual. Pero si lo ponemos 100 en el zoom, venimos con la manita a verlo, vemos que, por ejemplo, a este le pusimos un grosor muy bajito, vean que está muy delgadito, pero vean el cajetín, como está de fuerte. Ahora, vean este otro, le pusimos un grosor intermedio y se lo pusimos en negro. Este lo pusimos con un grosor más fuerte en naranja. Este lo pusimos en cian con un grosor más delgadito. Este era de 0.5, que es el mínimo, ¿verdad? Y este sí es un grosor más fuertecito, pero en negro. Ahora vean las letras del cajetín. Vean cómo se ven. Están un poquito más fuertes. Si quisiera, podría bajarles un poquito más o podría dejarlas así como están, porque se leen bien. ¿Ok? ¿Cómo definimos esos grosores? Eso es cuestión de muchos gustos, pero también hay cosas que lo definen, digamos. El nivel de importancia que yo quiero que tenga, cómo se vea mejor, digamos, si las curvas, por ejemplo, en el trabajo, en el proyecto que ustedes van a hacer, las curvas de índice es un hecho que tienen que ir más fuerte, ¿verdad? Es un hecho, que tienen que verse más repintados en su dibujo. Las curvas menores van a verse más suavecitas, siempre se van a ver más suavecitas, entonces el grosor de línea tiene que estar más bajo. El cajetín siempre en el valor máximo, el más fuerte. Las letras del cajetín que sean fuertecillas, pero no para tanto como están aquí en este momento. Lo que el resto de las cosas pueden ir algunos ya va a depender dentro de lo que ustedes quieran. Si quieren, algunos pueden estar en 0.3 milímetros, 0.2, ¿verdad? Dependiendo de lo que ustedes necesiten acá. Lo que sí es que se nota si algo está demasiado suavecito, se nota y no se ve bien, ¿verdad? Si algo casi no se ve, no se va a ver correctamente y no es el uso correcto de las plumas. Si algo está fuertísimo y es un
como una cosa, un manchón nada más. Se renota que ese tampoco eran las plumas que se tenían que usar, ¿verdad? Entonces, ya más o menos les di un indicio de cómo tienen que utilizarlas ustedes cuando van a aplicarlo en un trabajo. Vean cómo quedó también la parte del papel ajustado completamente al cajetín. Así es que les tiene que quedar. No les puede quedar el papel grandísimo y el cajetín adentro de todo pequeño, ¿verdad? No, eso lo tienen que ajustar desde aquí, la parte del plot, ¿verdad? Siempre ajustar. Ahora, ¿cómo van a hacer si ustedes querían flotear lo que tienen, lo que tengo aquí? De la misma manera, ¿verdad? Como lo acabamos de hacer. Profe, Ajá. es que no sé si fue que mi internet se quedó pegado, pero es que no le pude escuchar lo último. ¿A partir de dónde? No sé, hace como un minuto. Es Hace que se como quedó como pegadito, sí. me quedé pegada. Tal vez fue que el internet se trabó un poquillo. No, lo que les estaba diciendo es que ya entonces conocemos cómo hacer esta parte de las plumas, ¿verdad? Más o menos les soplé un poquillo aquí, cómo me gusta ver las plumas a mí y pues, cómo lo utilizamos en la normalidad, ¿verdad? En la realidad, cómo las utilizamos para que se vea correctamente lo que hacemos, porque a veces, como yo les digo a ustedes, si uno presenta algo que no va a ser útil para la otra persona, pues es terrible, ¿verdad? Más bien queremos que quede bonito, que sea presentable, que se vea súper bien, ¿verdad? Eso es lo que estamos tratando de hacer. Claramente siempre es un proceso de mejora en lo que uno pasa, pero iniciando desde un nivel de calidad bueno, ¿verdad? Entonces, después lo que les estaba diciendo también es que vieran cómo se ajusta el cajetín al tamaño de la hoja y también que era lo mismo que aplicamos aquí en el layout 3, es lo mismo como que si ustedes fueran a hacer el ploteo de esto, ¿verdad? Simplemente a esto apagan la capa y listo, eso no va a salir. Pero sí tienen que tomar en cuenta todos los colores que tienen aquí para que salga bien en la impresión del layout. Ya se dio cuenta que... Hola, hola. Se me salió el Zoom. Debe ser porque estoy teniendo, no sé, alguna inestabilidad en el internet. Entonces se me salió, pero ahí me disculpa. Lo que les iba a mencionar ahorita es que vamos a hacer igual como lo hicimos ayer, nos vamos a unir en grupos y vamos a ver, yo les voy a estar subiendo, igual voy a Profe, subir, profe, ¿sí? es que se pegó cuando apenas iba a mencionar lo que iba a mencionar. Qué terrible con el internet, porque está tan inestable ahorita. Me avisan igual si sigue tan inestable. Igual los voy a mandar a sección de grupos, ¿ok? Eso era lo que les estaba diciendo. Los voy a enviar a Ahorita sección está de muy bien. grupos para que puedan seguir trabajando en lo que estaban haciendo ayer. No hagan lo que les recomendé ayer, ya el capítulo de ayer lo cerramos, pero utilicen eso como insumo. Les voy a subir ya las diapositivas que acabamos de ver. Igual voy a tratar de subirles el video de la mañana y el de ahorita, en este momento, para que se apoyen en eso también, por si son muchísimos pasos los que tienen que seguir y no se acuerdan. Pero que, eh, quisiera que podamos hacer por lo menos, vamos a ver cuánto nos alcanza el tiempo. Quisiera que podamos hacer, delimitar ustedes. Yo no les voy a decir cómo lo hagan, es decir, no lo tienen que hacer como está aquí, ni como yo lo hice antes en la clase. Pueden hacerlo como ustedes quieran. La parte del alineamiento van a tener que hacer un alineamiento, ¿verdad? En donde ustedes gusten, ponen la polilínea. A partir de ese alineamiento, hacen un perfil y posteriormente hacen las secciones transversales y las vistas de las secciones transversales. Sí, eso es rápido. Entonces, si nos alcanza el tiempo, quisiera que logremos, aunque sea, hacer una laminita de estos, aunque sea la lámina
que ustedes hagan el formato bien de esta parte de aquí o el formato bien de un perfil. Vamos a ver, como les digo, cómo nos va con el tiempo para terminarlo. Pero sí quisiera que empiecen a practicar un poquito esto. ¿Ok? Si llegamos, si nos da chance de llegar a hacer la lámina, muchísimo mejor, ¿verdad? Y si no, vamos a ir, yo voy a ir revisando los grupos por grupo a ver qué pasa. Si alguno, igual voy a dividirlos en los grupos de ayer, si hay alguno aquí que no pudo asistir ayer, yo lo que voy a estar haciendo es ubicándolos en algún grupo que ya existía, ¿verdad? Para que sigan trabajando. ¿Está bien? Denme nada más un segundito para unirlos en esos grupos.